madrileño Parque del Retiro con don Pedro Sabe, estudioso entusiasta de la antigüedad cristiana y de la figura que hoy vamos a presentar, Franz Joseph Delger. Buenos días y muchas gracias por la entrevista. Gracias, buenos días. Bueno, en primer lugar, la verdad querríamos conocer pues quién es esta interesante figura, un poco la biografía de Franz Joseph Delger, cuándo vivió, dónde, quién era. Bien. Bueno, Franz Joseph Delger es un sacerdote alemán que nació en el año 1879 en el norte de Baviera y que murió en el año 1940. Él nació en un pueblo de Alemania que se llama Sulzbach am Main, Sulzbach del Meno, y fue sacerdote en el año 1902, estudió en Roma, estuvo 2 veces en Roma, y él desde joven tuvo una pasión: estudiar la relación entre el cristianismo antiguo y el paganismo circundante, ver cómo había surgido el cristianismo en relación con la cultura pagana circundante. Tuvo algunas dificultades porque cuando él quiso estudiar estas cosas en el ambiente eclesial de aquel entonces había una corriente complicada llamada modernismo, y esto le complicó un poco la cosa, pero finalmente pudo ser profesor universitario y dio clases en Bonn. Y bueno, pues fue un estudioso muy riguroso, muy importante de la relación entre el cristianismo antiguo y la antigüedad cristiana, profesor en Bonn, como les digo, que vale la pena conocer y dar a conocer. Entonces estamos hablando de un personaje de la primera mitad del siglo XX. Bueno, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es importante este personaje? Bueno, pues este personaje, Franz Joseph Delger, es importante porque ha creado una escuela, porque ha trabajado con mucha seriedad y ha afrontado los problemas con gran rigor. En realidad es tan importante su manera de trabajar que, a pesar de que muchas de sus conclusiones se pueden considerar superadas, porque en realidad han pasado muchos años, han muerto en el año 1940, el mismo Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, lo ha citado como uno de los grandes sabios. O sea, ha sido alguien que ha conseguido trabajar con tanta seriedad que, bueno, ha afrontado las cosas con un método tan convincente y tan serio, pues que pese a que sus conclusiones puedan ser matizadas porque han pasado tantos años de su muerte, se le puede considerar un referente, uno de los grandes sabios. Y eso es lo que tiene de importante, ¿no? Que se le cita como fuente, y ha pasado a ser uno de estos autores clásicos de los que no pasan, pese a que hayan pasado muchos años desde su fallecimiento. Este estudio es tan importante, con un reconocimiento tan importante como el de nuestro querido Benedicto XVI, Sí. Para crear una escuela ha tenido que seguir un método de trabajo. ¿Cuál fue este método de trabajo que siguió? Tratando de resumir, el método de Delger es un método de ir a las fuentes, el método del rigor, comparar, aportar los textos, aportar los testimonios, textos, vestigios, imágenes, arqueología, epigrafía, textos. Nada de conclusiones, nada de eslóganes, nada de lemas, textos, 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 nada de hablar de, aportar los testimonios y comparar. Basarse en una fuente. Exactamente, ir a las fuentes, nada de ideología. Los estudios realizados por Franz Joseph Delger están recogidos en algún documento, tiene alguna publicación, un artículo. Sí, Franz Joseph Delger escribió muchas cosas, muchas publicaciones, pero en esencia Franz Joseph Delger tiene 3 cosas, para no aburrir a la gente. Franz Joseph Delger tiene una serie de escritos publicados en una serie llamada Antike und Christentum, que tengo aquí y os puedo mostrar. Muchas gracias. Antike und Christentum es 6 volúmenes que recogen escritos breves del profesor. Delger no quería normalmente escribir grandes obras. Quería hacer pequeños escritos en los que él afrontaba de un modo concreto las cuestiones. Por eso no quería afrontar, precisamente por su manera de trabajar, en los pequeños escritos quería afrontar los asuntos y luego agruparlos en una publicación más grande. 5 volúmenes de Antiquum Christentum, Antigüedad y Cristianismo. Otros 6 volúmenes sobre el símbolo del pez, tan importante para la antigüedad cristiana. El símbolo del pez era tan importante que los cristianos llegaron a usar el pez como, más que la cruz, casi
como un signo del cristianismo naciente en el mundo antiguo. Y una obra muy importante también llamada Sol Salutis, el sol de la salvación, en la que habla, en la que trata la cuestión de la orientación, de la oración hacia el oriente. Bueno, esas tres obras, Antigüedad y Cristianismo, Antiquum Christentum, el símbolo del pez y el Sol Salutis, el sol de la salvación. Tiene muchas más cosas, pero creo que esas son las más importantes. Bueno, pues viendo este libro de Franz Joseph Delger, que me ha dejado hace un momento, sí, veo que está principalmente escrito en alemán. Sí. Bueno, lógico, porque el autor era alemán. Era alemán, sí. Pero también en griego y en latín. En efecto, sí. Entonces, y no solo, pero principalmente. El problema que tenemos es, para entenderlo nosotros los españoles, que estas tres lenguas en principio son un poco cultivadas en nuestro país. Sí. Entonces, ¿hay algún escrito en español, algún libro publicado al español de este autor? Sí, bueno, nosotros hemos publicado una selección de Franz Joseph Delger, una selección de escritos de Franz Joseph Delger al español, que se llama Paganos y Cristianos, el debate de la antigüedad sobre el significado de los símbolos, y que te puedo mostrar porque lo he traído para enseñártelo. Ay, pues sí. Pues por supuesto, aquí lo tienes. Pues muchas gracias. Entonces, este ha sido traducción de una selección de los distintos libros. Este es una selección de escritos, de los breves escritos agrupados, como he explicado, en las selecciones de Delger, en Antiquum Christentum, en Sol Salutis, en Ixis, de Delger, que hemos agrupado en este escrito, que hemos titulado así, Paganos y Cristianos, el debate de la antigüedad sobre el significado de los símbolos, y que ha publicado Ediciones Encuentro. Y de momento es lo único que tenemos publicado en español de este hombre, de Franz Joseph Delger. ¿Cómo lleva a sus manos estos libros de Franz Joseph Delger para que a partir de ellos publicase este Paganos y Cristianos? ¿Cómo surgió su interés por traducir a este autor? Bueno, en realidad, la primera vez que oí hablar de Franz Joseph Delger fue en una clase de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica de San Dámaso y de la Universidad de San Dámaso de Madrid. Y entonces, pues allí se nos habló muy de refilón, muy de pasada, de Franz Joseph Delger como, bueno, pues como una figura señera de un método, de una manera de trabajar muy rigurosa, muy seria, muy humanista, muy generosa, algo que nos convenía cultivar los que estábamos en esa clase, o sea, algo que era, bueno, católica, buena, interesante, científica. Bueno, entonces, la verdad es que nos hablaron muy poquito, un momento, un ratito, pero nos quedamos con la idea, al menos yo me quedé con la idea de que eso a mí me gustaba, ese autor. Nos hablaron así muy rápido, muy de antigüedad y cristianismo, de Antiquum Christentum, Delger, muy interesante, los problemas que tuvo, el modernismo, no sé cuántos. Yo me quedé con eso. Y me puse a investigar y a ver la posibilidad y bueno, pero la verdad es que no había ningún libro traducido en español, ni absolutamente nada. Y bueno, me puse a investigar y encontré no obviamente este libro traducido porque no estaba, pero sí encontré esta obra de Antiquum Christentum. Y bueno, a partir de ahí es como pude empezar a investigar. Encontré un pequeño artículo de Antonino González Blanco, profesor de la Universidad de Murcia, ya emérito, catedrático, y poco más. Y a partir de ahí empecé a conocer. Bueno, como ha comentado anteriormente, el único libro traducido al español de Delger es Paganos y Cristianos. Bueno, pues ojeándolo un poco, veo que tiene distintos temas, trata de distintos temas. En primer lugar, pues está el sol, está la pugna de salvadores, el agua de salvación. Bueno, muy diversos temas, pero para centrarnos en lo primero que me llama la atención es la portada del libro. ¿Por qué esta iconografía con un zodiaco? Bueno, muy bien.
Para nosotros en el siglo XXI, cuando nosotros vemos un zodiaco y rápidamente pensamos en algo que a un cristiano de la antigüedad no le parecía en absoluto. Nosotros vemos un zodiaco y pensamos en el horóscopo y nos vamos rápidamente a mirar el pronóstico para nuestro próximo mes o la próxima semana. Sin embargo, un cristiano de la antigüedad veía el zodiaco y no pensaba en el horóscopo, sino que pensaba en el tiempo. Porque las figuras del zodiaco son, ¿me permites? Son las constelaciones. Entonces, el zodiaco es el tiempo, son las constelaciones, son los meses. Por lo tanto, esta imagen en la que está Cristo en el centro, nimbado con rayos, bendiciendo además el sol, como el sol, Helios como sol, rodeado de los signos del zodiaco, está ya representando una imagen simbólica. Cristo es el Señor del tiempo, rodeado de los meses. Cristo es el cronócrator, el Señor del tiempo. Hemos escogido esta imagen simbólica para representar eso. Cristo, Sol, Señor del tiempo, de los 12 signos del zodiaco. Esa es el significado de la portada. Una imagen del siglo XI que está en la Biblioteca Nacional de París, pero que es italiana. Y que realmente demuestra la unión entre el cristianismo y toda la simbología que había anteriormente. Y la simbología pagana, obviamente. Si es que el cristianismo y el paganismo, el simbolismo cristiano ha cogido mucho del paganismo, no para destruirlo, sino para asumirlo, bautizarlo y hacerlo cristiano. Como de alguna forma para que se entendiese mejor también el cristianismo. Es que el cristianismo considera que nada de lo bueno, de lo humano, de lo verdaderamente bueno es ajeno, sino que es, bueno, pues humano, interesante, cristiano. O sea que el simbolismo, según me está contando, realmente es importante. Claro, por supuesto que sí. Porque es importante el simbolismo. Bueno, pues porque el hombre simbólico necesita de símbolos para comunicarse. Cualquiera necesita de símbolos para comunicarse, pues sencillamente, por ejemplo, uno va por la carretera y ve un signo de pararse o de ceder el paso, o sencillamente mira la pantalla de su teléfono móvil y dice mensaje o WhatsApp, o los símbolos son absolutamente necesarios para la comunicación. No todo puede ser verbalizado, sino que uno necesita de signos y símbolos para la comunicación también. Lo religioso necesita de símbolos, ¿no? El hombre es un ser simbólico y eso el cristianismo lo conoce, que nada del humano nos es ajeno. Bueno, siguiendo comentando sobre el libro Paganos y Cristianos, vemos en primer lugar que está prologado por el obispo auxiliar de Getafe, Monseñor José Rico Pavés. Efectivamente. Un auténtico lujo que un obispo haya prologado este libro, y sobre todo un obispo como Monseñor Pavés. Desde luego. Bueno, pues enhorabuena. Gracias. Y luego también nos gustaría un poco que os fuese explicando cada uno de los capítulos, porque por lo que veo, pues trata sobre distinta simbología. Bueno, en primer lugar, el capítulo 1 trata sobre el sol. ¿Qué simbolismo tiene el sol? ¿Qué relación tiene entre paganos y cristianos el sol? Bueno, pues veréis, en la antigüedad pagana y cristiana había una auténtica solmanía. Podríamos decirlo así, había una auténtica solmanía. La misma portada que hemos escogido para el libro ya lo refleja. Cristo como sol. El sol era el verdadero mito central del cristianismo, del paganismo tardío, mejor dicho. Había montones de cultos relativos al sol en el paganismo tardío, ¿no? Entonces, cuando nace el cristianismo tiene que enfrentarse a un montón de cultos en los que el sol es el centro. El sol, señor y dador de vida. El sol, luz, en el que hay que sumergirse y ser iluminado para vivir. Helios, sol. Bueno, ¿se han fijado ustedes en la Estatua de la Libertad? La Estatua de la Libertad, con una antorcha encendida, es una imagen del sol. Esa era exactamente el simbolismo esa era la imaginería, los motivos de Helios, con una antorcha encendida
con unos rayos en la cabeza, nimbado con unos rayos en la cabeza, expresando en la otra mano, este no lo tiene, la Estatua de la Libertad, cogido en la mano una bola del mundo, expresando que era señor del tiempo y de la eternidad que tenía. Bueno, a esto se enfrenta Jesucristo, que en el Evangelio de San Lucas dice que es el sol que nace de lo alto, ¿no? Bueno, esto es lo que aparece en el primer capítulo, ¿no? ¿Quién es el verdadero sol que ilumina al hombre? ¿Quién es el verdadero sol que es señor del tiempo? ¿Quién es el verdadero, centro del zodiaco que rige al tiempo y al universo? ¿Quién es nuestra verdadera luz? Exactamente. Y bueno, siguiendo analizando el libro, en el capítulo 2 trata sobre la pugna de salvadores. Hay varios salvadores, entonces. Otra de las luchas que surgieron en el mundo antiguo es el de quién es el verdadero Salvador. Y Salvador en el sentido más profano del término, curador. El que cura incluso enfermedades. Cuando uno va a la farmacia y le dan una bolsita y se lleva sus aspirinas a casa o lo que compre, uno no cae en la cuenta de que normalmente sale una copa y alrededor enrollada una serpiente. ¿Os habéis fijado en eso? La verdad es que no. ¿En serio que no? ¿No has visto una serpiente mucho como un símbolo de las farmacias? En muchas farmacias, como una culebrilla o serpiente enrollada en torno a una copa. La serpiente, la culebra, es el símbolo de un dios de la antigüedad. Esculapio para los latinos o Asclepio para los griegos. A ese dios curador, sanador, se opone Jesucristo, el nuevo salvador de los cristianos, que no cura por dinero, sino que cura libremente. Esa fue otra de las pugnas, por eso hemos titulado ese capítulo como Pugna de Salvadores, porque hubo una verdadera pelea intelectual entre el simbolismo de Asclepio y su serpiente y el de Cristo como curador. Sobre eso versa ese segundo capítulo de Franz Joseph Delger. Y siguiendo con la salvación, el tercer capítulo es el agua de salvación. El agua de salvación, sí. Bueno, desde la más remota antigüedad, los griegos tampoco hay que ser extremadamente inteligente para darse cuenta que donde hay agua hay vida y donde no hay agua hay muerte y por la sequedad. Ya Tales de Mileto decía eso, el agua al principio de la vida. Los paganos adoraban al agua. Y los adoradores de Isis en Egipto adoraban el agua y la veneraban. Sobre esto va este tercer capítulo, ¿no? Los cristianos se negaban a adorar el agua, pero al mismo tiempo en el agua se renacen los cristianos, porque el bautismo es el vehículo de la salvación para los cristianos, ¿verdad? Hubo también ahí otra polémica, otra lucha en el cristianismo naciente. Un aguardiente llamaban los cristianos al agua. Aún hoy se bautiza a veces con agua caliente, por lo menos templada. ¿Por qué con agua templada? Muchos cristianos dicen, no, porque el niño no coja un pasmo, porque el niño no coja frío. No llore tanto. No llore tanto. De eso nada. Hemos olvidado el simbolismo. Los cristianos calentaban el agua en la antigüedad porque pensaban que el agua con la que uno era bautizado era un agua que estaba preñada de Espíritu Santo. No porque fuera un agua que hiciera daño, sino porque no era un agua común, no era como el agua de los paganos, el agua a la que se veneraba idolátricamente, el agua de Isis. Sobre eso y también sobre el simbolismo del paso del Jordán como el paso a la vida nueva, y versa los dos trabajitos que hay en el capítulo tercero. Esto es un avance. Los dos últimos capítulos del libro tratan sobre el pez y sobre el número 8, sobre el símbolo cristiano del número 8. ¿Podría explicar un poco de qué trata cada uno de estos dos capítulos, brevemente? Sí, precisamente ahora que estamos aquí en el agua, está muy bien para hablar del pez. Bueno, en la antigüedad cristiana el pez era un símbolo muy importante.
hasta el punto de que los cristianos se significaban con un pez y se reconocían con un pez. Ahora, incluso en la modernidad, algunos cristianos ponen en su coche atrás un pececito para significar que son cristianos, ¿no? Bueno, uno de los capítulos que hemos establecido en nuestra selección de textos en este libro es el pez, el simbolismo cristiano del pez. Hemos introducido uno de los escritos de Delger sobre el simbolismo del pez, apelando a la Eucaristía como pan de los vivos, porque los cristianos cogieron uno de los simbolismos de los paganos, transformándolo, que era hacer un banquete funerario sobre las tumbas de los muertos, pero no ya con un pescado, que es lo que hacían los paganos, hacer un banquete funerario sobre las tumbas de los muertos con pescados, sino con la Eucaristía hecha no ya con peces, sino con pescado. La Eucaristía se convirtió así en pan de los vivos, el Ichthys Sonton, el pez de los vivos. Bueno, este es un poco el avance del capítulo 4 del libro, ¿no? Eucaristía, pan de los vivos, que es el pez, el banquete funerario de los paganos. Hay más cosas ahí. Y sobre el simbolismo número 8 es un capítulo interesantísimo. El capítulo del número 8 es un capítulo interesantísimo, veréis por qué. Por lo que estoy viendo, este libro tiene mucha miga, tiene mucho contenido y, ya lo creo. Y está muy bien. Creo que va a venir a todos bien conocer el simbolismo y pues, aprender. Pero sobre todo nos falta un capítulo por comentar, que es el último capítulo, el capítulo 5, que trata sobre la simbología de los números, en concreto del número 8. ¿Qué resumen nos puede hacer del capítulo? Bueno, pues este es un tema muy interesante. Últimamente hemos oído hablar mucho del simbolismo de los números en la tradición judía, la Kabbalah y todas estas cosas, ¿no? O Cábala. En realidad esto es una cosa antigua que ya los griegos, desde los pitagóricos y más allá incluso, atribuían a los números un simbolismo. Al número 8 los griegos en particular le atribuían un simbolismo de perfección. El número 8 era el número de la perfección. Bueno, el número 8 para los cristianos también pasó a ser número de perfección. San Ambrosio en Milán hizo un baptisterio, en muchos baptisterios de la antigüedad, incluso hoy sin saber por qué, de modo natural, se tiende a hacer los baptisterios y las pilas bautismales con 8 lados. Muchos baptisterios medievales son de 8 lados. ¿Saben ustedes por qué? Porque se mantiene este simbolismo. 8 lados en los baptisterios. ¿Y por qué razón? Simplemente por mantener una simbología pagana, griega o judía que uno no sabe explicar por qué. No, amigos míos. Los cristianos han asumido una simbología pagana, pero que han sabido cristianizar adecuadamente. El que se mete en el agua del bautismo se mete en la eternidad. El que se remoja en el agua del bautismo es porque aspira a la vida eterna. Mientras que el 7 ya para los judíos era el número de este mundo, pues el 8 es el número de la eternidad. Por lo tanto, el que se metía en el 8 se metía en la eternidad, y por eso el bautisterio se hacía y la pila bautismal con 8 lados, pues muy congruentemente, para significar así que uno se hacía heredero de la vida eterna al bautizarse. Hasta incluso, miren, nosotros ahora llamamos por efecto de Napoleón, que empezó a llamar al domingo fin de semana, y nosotros ya lo llamamos fin de semana, pero el bautismo era el primer día de la semana. El domingo era el primer día de la semana, no el bautismo. Era el 8º día, el primero después del sábado, que era el 7º. Bueno, el 8º día, el domingo, porque era el día de la resurrección, el 8º, día del bautismo, día de la resurrección, día de la eternidad. El 8 estaba lleno de simbolismo, representando bautismo, eternidad, vida eterna. 7, este mundo. 8, eternidad. 8, vida eterna. 8, bautismo. Bueno, de todo esto habla ese interesantísimo último capítulo del simbolismo del número 8. Bueno, pues hay que leer el libro para aprender más, para tener un mayor conocimiento, que al final es nuestros orígenes también. Por supuesto. Nuestros orígenes, nuestro presente y nuestro futuro. El hombre sin simbolismo no es nada. De hecho, ¿por qué triunfa tanto los emoticonos?
porque no, finalmente no podemos vivir sin símbolos, no podemos vivir sin símbolos. Entonces, para poder entender realmente también parte de nuestra historia, de nuestro cristianismo, es importante conocer el simbolismo, conocer la simbología. Por supuesto. ¿Cómo surgió el interés de Delger por los símbolos? Bueno, en realidad a Delger le interesaba todo. No solo los símbolos, pero también los símbolos. Como os decía antes, a Delger le interesaba los símbolos, la historia, las monedas, los conceptos, la medicina, las palabras, los estandartes, las espadas, lo que encontrara. Delger era un verdadero humanista, un católico en el más amplio sentido de la palabra, un hombre universal, un verdadero científico. Entonces a él le interesaba los símbolos, entre otras cosas. Estamos en el Palacio de Cristal del Retiro de Madrid. Muchos de los que están pasando por allí seguramente no se dan cuenta, pero este edificio tiene una planta de cruz. Yo no me había dado cuenta, pero ¿eso es casual? No creo que sea casual. ¿Estará diciendo algo? ¿Es un signo que significa positividad? ¿Que significa que hay un polo negativo en otra parte y que con eso hacemos energía eléctrica? ¿O querrá decir tal vez algo? ¿Tendrá algún simbolismo? El interés de Delger por los símbolos es el que se interesa por el significado de las cosas. Bueno, es un hombre al que le interesa comprender. De ahí surge el interés de Delger por los símbolos, entre otras cosas. Si quieres comprender la relación de la antigüedad con pagana con el cristianismo, tienes que interesarte por el simbolismo pagano y cristiano. Me comentaba que Delger inició el tema del estudio entre paganos y cristianos, pero no pudo terminarlo. Sí. Actualmente, ¿hay algún escritor, algún historiador que se dedique a estudiar este tema? Pues sí, bueno, de hecho Delger, cuando murió, que murió en el año 1940, enseguida sus colaboradores, los que él había reunido para un pequeño grupo de estudio que había reunido en la Universidad de Bonn, fundaron en la Universidad de Bonn un instituto llamado Instituto Franz Joseph Delger para el estudio de la antigüedad cristiana. Entonces, a día de hoy, en Bonn hay un instituto Franz Joseph Delger para el estudio de la antigüedad cristiana que sigue elaborando un léxico de términos de la antigüedad cristiana. Entonces, el método y su manera de trabajar sigue funcionando, ¿no? Y entonces hay en Alemania un gran núcleo de estudiosos en Bonn que siguen ese sistema de estudiando los términos cristianos y paganos de relación entre el paganismo y el cristianismo en Alemania. En España hay un señor que incluso ha fundado con otros colaboradores en Murcia una revista científica que se llama Antigüedad y Cristianismo, precisamente con este método, ¿no? Este método de trabajo de ir comparando lo cristiano y lo pagano con este deseo y este método de conocer la relación de lo cristiano y lo pagano. Se llama Antonino González Blanco, este profesor ya jubilado, emérito catedrático de la Universidad de Murcia. Finalmente, una última pregunta. ¿Tiene previsto publicar algún libro más de este interesante autor al español? Pues sí, claro que sí. Tengo previsto publicar lo que Dios quiera y pueda y Dios me deje. Una de las publicaciones más importantes, que es la que Benedicto XVI ha ensalzado, es la de Sol Salutis, sobre la orientación de la oración hacia el Oriente. Entonces, Sol Salutis la tenemos bastante avanzada y esperamos poder publicarla pronto, Dios mediante, también en Ediciones Encuentro. Entonces, esta obra, de aquí a pocos meses, esperamos poder publicarla. Esperamos seguir vendiendo mucho y bien Paganos y Cristianos, el debate de la antigüedad sobre el significado de los símbolos. Sí, porque hay más de 500 ejemplares vendidos ya de este... Según mi última información, 634. Un número muy elevado. Y al contrario que los submarinos, y subiendo, porque los submarinos es y bajando, pero en este caso y subiendo. Entonces, y animamos a que se compre
a que compren más libros de Eso es. Y bueno, y también estas cosas, si van bien, si se venden, si también estas cosas necesitan, porque no es una literatura ciertamente de venta, no es Harry Potter, no es una literatura de venta masiva, si se vende bien y si también si se consigue alguna financiación de alguna institución, pues se podrá publicar más, porque estas cosas cuestan dinero y mucho, y hay que pagar a los traductores y, bueno, pues si podemos conseguir unas buenas ventas y algún apoyo institucional o particular, pues podremos hacer más trabajo. Claro. ¿Y estos libros se pueden comprar tanto en edición de bolsillo como en edición también digital? Por supuesto, se puede comprar en papel, como toda la vida. Honradamente a mí me gusta mucho y me gustan los libros. Ojearlos. Palpar, Sí. tocar, libro, papel. Sí, siempre puedes subrayar y... Exactamente, pero el que le guste estas novedades, pues también puede acceder al libro electrónico en el Google Play y en la página de encuentro también puedes bajarse su libro electrónico y, oye, pues hago todos los colores, sin ningún problema. Pues muchas gracias por la entrevista y bueno, pues le deseamos mucha suerte en la venta del libro y esperamos impacientemente los nuevos libros de las nuevas traducciones. Por supuesto, solo quiero hacer un pequeño publicidad institucional propia. Tenemos una página web donde podéis seguir todas las novedades, que es fjdoelger, no Dolger, doelger.es, fjdoelger.es. Muchas gracias por la entrevista y por la atención. Muchas gracias.